Bueno, se nos cortó la grabación porque este programita tiene 15 minutos y la verdad que no veía el reloj abajo. Bueno, siguiendo con la explicación de la colección, acá el título era, como les había dicho, iba a entrar, siguiendo con el ejemplo anterior, lo vamos a entrar por el grupo AIQUE, Editor Sociedad Anónima de Argentina, ¿sí? Lo mismo hagan si en alguna de las otras tapas de libros que envié tienen la misma temática. Creo que hay varios justamente de esta colección de Juan Gelman que pasa eso, ¿no? Así que ténganlo en cuenta y lo van a ingresar. En este caso, ingrésenlo por la primera editorial. Siguiendo después, bueno, tienen lo que es el término de materia controlado, el propuesto, ¿sí? El de nombres de personas. Este caso, acá lo que van a llenar en el término de materia controlado va a ser, que es de literatura este libro, ¿sí? El de materia propuesto lo van a poner ustedes, al igual que si hubiera de nombre de persona. En este caso el nombre de persona no lo van a colocar porque no es... en este caso no es factible colocarlo, vamos a poner el controlado y el propuesto. En tema es donde yo les mandé que en el costadito de la página de Excel tienen un puntito rojo que al cliquearlo les sale diferentes temas para colocar. Bueno, acá vamos a una parte importante que es la nota general. La nota general lo que hace, nos permite es desarrollar, ampliar o aclarar algo relacionado con el libro y que no lo podemos registrar en ningún área. Alguien que le tocó esta tapa del libro, lo que colocó acá fue la parte de atrás de la contratapa. Le pareció interesante ponerlo y lo colocó, lo cual está muy bien porque en este caso nos da una breve reseña de qué es lo que este libro tiene, qué se reunió en estas páginas y por qué la editorial hizo esto, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante ponerlo. También pueden ustedes, si quisieran hacerlo, pueden tranquilamente colocar algún otro dato que les fuera de su interés, ¿sí? Que ustedes crean que es de interés para el usuario. En este caso también lo que hizo la persona o la máquina que catalogó acá fue, que es lo que yo hubiera hecho, colocar que esto pertenece a la colección Juan Gelman. Cuando ustedes lo ven en este lado de acá de la tapa del libro, en lo que sería la ficha tradicional que teníamos antes, van a ver que dice colección Juan Gelman. Esto estaría en lo que es el área de notas. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de tener que colocar datos que son importantes para después recuperarlo. También, ¿por qué está puesto acá? Por lo que les dije, porque en realidad esta colección es del grupo editor, ¿sí? Y lo que hace el Ministerio de Educación de la Nación es adquirirlo y ponerlo en su propia colección. Entonces no entraría como una subserie de la colección porque no depende de este grupo, ¿sí? Entonces sí colóquenlo en estos casos en particular, deben colocarlo en el área de notas generales, ¿sí? Volviendo de vuelta a la hoja de Aguapay, van a ver que dice el nivel. Acá van a poner para qué tipo de nivel es: primario, secundario, terciario. En ese ítem en particular también, en la hoja de Aguapay de la base bibliográfica, solo nos da, cuando uno cliquea, te da las opciones también para colocar, ¿sí? En este caso ustedes háganlo, pongan para qué tipo de nivel es, sería un nivel de secundario, media, dice, ahí también sale polimodal, técnico, salen varios, que ojalá Dios quiera el año que viene, si llegamos a tener presencialidad, lo vamos a ver en prácticas de llevar descargado el Aguapay para que ustedes vean cómo es en la base bibliográfica, porque acá, como repito, se ve plasmado en una hoja de Excel, no es lo mismo la funcionalidad que tiene
en la misma base de datos. Después viene lo que es el nivel, bueno, que ya lo dijimos, el resumen, que si tuviera algún resumen para destacar también deberíamos colocarlo, en este caso no. Y acá lo más importante, que es la nota de contenido. ¿Qué es la nota de contenido? Es cuando yo de un soporte mayor, que es la respuesta que ustedes colocaron en una de las preguntas del trabajo, en un soporte mayor yo destaco el soporte menor, ¿sí? Entonces, acá dentro de este libro tenemos 24 poesías de diferentes autores. Yo les pedí que eligieran 2 de esas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, como ustedes, acá en realidad lo que deberíamos hacer de las 24, de los 24 títulos que tenemos y autores de estas poesías, yo tendría que declarar cada una de ellas en esa nota de contenido. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, todos los campos de AguaPay se pueden repetir, ¿sí? La mayoría de los campos de AguaPay son repetibles. Entonces, acá en el formato original aparece de vuelta ese signito de más y menos, donde me permite repetir de vuelta esto mismo que está acá, el campo 505. Me vuelve a repetir título y autor tantas veces como lo requiera. Entonces acá yo colocaría el título de esa poesía y el autor de esa poesía, ¿sí? Como son 24, tendría que hacer 24 notas de contenido. Esto, cuando yo imprimo después la ficha de AguaPay, no me van a salir los 24 autores, ¿sí? Pero sí, cuando yo haga una búsqueda de ese autor en particular, pongámosle Borges, que es uno de los autores que está, y alguien me pide poesías de Borges, yo puedo poner Jorge Luis Borges en el buscador de AguaPay y me va a remitir a todo lo que yo tenga cargado con ese autor. Entonces me va a decir que el libro de 24 poetas latinoamericanos contiene 1, 2 o 3 poesías de Borges, ¿sí? Después sí yo voy a hacer sobre ese ítem menor una carga como si fuera un ítem mayor, siempre relacionado con esto. Pero eso lo vamos a ver, si Dios quiere, el año que viene, para hacerlo en AguaPay. Tengan en cuenta que ustedes acá en la nota de contenido solamente van a cargar, en el caso del final o en el caso de este trabajo práctico que se pidió, solo 2, ¿sí? A elección de ustedes. Después, bueno, en esa nota de contenido, vuelvo a repetir, colocaría el título y el autor. Suponiendo que agarramos de este libro, de este soporte, los de Argentina, sería Oliverio Girondo, el autor, y cuando entro al libro voy a ver cuál es la poesía que tengo de Oliverio Girondo, ¿sí? En este caso, bueno, creo que en la primera página no está, no sé si subí todas. Entonces cargaría el título de ese autor, de la poesía que se autorizó. Ven que acá en el caso de Borges te hace toda una explicación y después nos pone un patio. Entonces esa sería la poesía de Borges que se destacó, ¿sí? Entonces eso es lo que yo colocaría ahí, el nombre del autor y el nombre de la obra que estoy destacando de este soporte mayor. Eso es lo que hago en la nota de contenido, ¿eh? Es lo mismo que hacemos en la ficha analítica del libro, y nada más que acá está contenido en ¿dónde? En el libro mayor, que es 24 poetas latinoamericanos. Después lo que es la dirección electrónica y la localización son los datos que sacamos del libro. El inventario obviamente lo iban a inventar. Acá lo que es volumen, en este caso no tiene un número de volumen este libro, pero si vamos a la parte de arriba van a ver que tiene una letra y una inicial que corresponde a la colección de Hellman, no la del libro, sino a la colección de Hellman. Entonces, en la nota que ustedes hicieron general, donde pusieron colección Juan Hellman, pueden agregar también, si quisieran, el número, ¿sí? En el área de nota general vieron que pusieron colección Juan Hellman, se puede poner ese número porque ese número pertenece a esa colección, ¿sí? No es parte de lo que sería la colección en general.
Y el resto de los ítems, bueno, préstamo, cuando uno hace la carga pone si es para el aula, domiciliario o solo consulta. La procedencia en este caso sería el Ministerio de Educación de la Nación, porque está en la tapa. Dice que este libro pertenece a la colección del Ministerio, bien, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación. Esos serían los datos que deberíamos cargar, ¿sí? Que tengamos todos los datos de la hoja de carga no implica que todos los datos son llenados. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. No todos los datos que tengo en la hoja de AguaPay son los que debo llenar, ¿sí? Para saber qué tengo que llenar, tengo el libro en la mano y en base a eso sé qué datos son los que debo incluir dentro de mi carga, ¿sí? Conferencias no, porque no entraría, autor secundario de asiento, autor institucional del asiento secundario tampoco. Entonces, cargo lo que tengo de datos en el libro. Esa sería la carga que ustedes deberían hacer del libro. Después, ahora vamos a pasar a ver cómo es la carga de la revista y la carga analítica. Pero bueno, espero que esto haya quedado claro. Es lo que se va a tomar dentro del examen final. Algunos de los trabajos prácticos tienen correcciones para hacer. Háganlas ustedes con esta explicación que se dio hoy. En todas son iguales. No varía excepto cuando tienen un solo autor, pero si no, en líneas generales, todos los libros que tienen que ver con antologías, que es la parte en la que estamos hoy trabajando, son todas las cargas igual. Ningún libro, a no ser que venga por un seleccionador o un compilador, entra por autor personal. Si fuera un compilador el que hubiera hecho el libro, igual entraría por el campo 700 como un asiento secundario, porque la entrada principal es el título, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. En las antologías, todo lo que ingresamos, siempre la entrada principal de esa carga es el título. Después lo que anexamos es la información que se encuentra dentro del título, como el autor personal, si fuera institucional, pero siempre van a entrar como asientos secundarios, porque el principal es el título.